Alex, buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer que usted nos dedique un poco de su tiempo para respondernos algunas preguntas y esperamos que sirvan mucho para las personas que están indecisas en la elección de la alcaldía de Bogotá. Primero que me gustaría que me iniciara contando un poco sobre su vida. ¿Quién es Alex Hernández? Bueno, yo soy un abogado de formación. Estudié en el Liceo Francés y luego en el Externado de Colombia. Hice estudios en la Escuela de las Naciones Unidas de Derecho Internacional Público y Privado. Y bueno, hace unos 6 años aproximadamente me dediqué a la investigación de lo que he llamado los fenómenos de la guerra en Colombia, que es estudiar un poco la historia, cómo se origina la riqueza y cómo ha sido realmente la lucha por el territorio, dependiendo de las épocas del mundo. Obviamente eso tiene un reflejo en Colombia y finalmente eso me llevó a construir una tesis, que es que Colombia está tomada por el negocio de la guerra, por muchos negocios legales e ilegales, que el territorio ha sido copado por estas actividades que son el oro, el petróleo, el carbón, las esmeraldas, la coca, todo en desmedro del campesino, al que ha sido arrinconado, despojado, los afrodescendientes del campesino, y hemos llevado al país a ser un país petrolero, siguiendo más o menos el modelo venezolano, y ya prácticamente no cultivamos la tierra porque es mucho más rentable sacar el oro o el petróleo que sacar una yuca o una papa. Entonces... ¿Qué sale más su campaña? ¿Tierra? Sí, o sea, digamos, esa visión, científica me lleva a mí a plantear que el problema y la solución es la tierra, que el pueblo es superior a sus dirigentes porque estos dirigentes son los que nos han llevado a este caos de país y bueno, y futuro, que es el que creo que tenemos que lograr encontrar entre todos nosotros. Bueno, ¿y cómo articular esa relación entre la tierra, el área rural y la alcaldía de Bogotá? Pues es que Bogotá es el resultado de 60 años de desplazamiento de muchas guerras, no solamente el conflicto armado, porque la gente viene a Bogotá a buscar oportunidades por muchas razones, pero además en el origen de los estados, las ciudades eran los estados. Entonces Bogotá es como si fuera una nación, aquí están presentes todos los problemas de la nación, todos los poderes, todas las mafias, y todo pasa en el territorio. Entonces yo creo que si queremos encontrar las soluciones de Bogotá, pasa por encontrar las soluciones en el país, y esto no lo plantea nadie. Porque cuando la gente habla de transporte, movilidad, seguridad, educación, todo el mundo hace referencias particulares y parciales de esas problemáticas, pero nadie está diciendo que a la ciudad le entran alrededor de 200.000 personas al año, o le pueden entrar entre 10.000 y 12.000 excombatientes de todos los ejércitos que hay. Es decir, en un año pueden llegar casi las 2/3 partes del pie de fuerza que tenemos en la policía. Entonces creo que lo que tenemos es una mirada no científica, no técnica de los problemas de Bogotá. Entiendo, entonces la causa fundamental de todos los problemas de Bogotá radica en este problema de la guerra en Colombia. 100%, o sea, el gran negocio es la guerra. Ese negocio de la guerra se combina con el negocio de la extracción abusiva de los recursos naturales, completamente depredadora, dañina, contra el agua, contra el sistema de páramos. Y todas las actividades de explotación de recursos naturales se hacen con agua. Entonces, si tú vas a sacar un barril de petróleo, tienes que meter más de un barril de agua. Sí, el oro igual, las esmeraldas igual, todo esto va, toda esta contaminación va a los ríos, perjudica a la gente, pero como lo que importa son los negocios, no importa el pueblo, no importa el campesino, no importa el indígena, el afrodescendiente. ¿Considera usted que por todo este bagaje en temas de guerra y de violencia, desplazamiento y explotación de los recursos naturales, es usted el candidato de la alcaldía de Bogotá que más conoce sobre el posconflicto? Pues es que, primero, yo no creo en el proceso de paz, porque es que la paz no es solamente con las FARC, claro, hay que dialogar con ellos, pero es que la paz es con todos aquellos que generan violencia y que generan desigualdad, desplazamiento. Pero particularmente la paz es con el ciudadano, o sea, ¿por qué nos sentamos con la guerrilla pero no nos sentamos con los estudiantes, con las amas de casa, con los profesionales? Tenemos más de 30 millones de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. Podemos tener 7 millones de indigentes, tenemos 15 millones de campesinos, que solo 4 millones ejercen labores del campo.
tenemos 5 millones de afrodescendientes que viven muchos en condiciones de indignidad y de indigencia, y tenemos 1.500.000 indígenas, muchos de los cuales están arrinconados por el narcotráfico en sus propios resguardos. Entonces la pregunta es ¿con quién es la paz? Y sin hablar de esto, pues menos podemos hablar de posconflicto. ¿Qué le va a representar al ciudadano corriente que los señores de las FARC firmen o no firmen? La pregunta es, ¿el día que firman esos territorios se van a volver seguros? No, va a pasar lo mismo que pasó con las autodefensas. Esos territorios van a ser copados por aquellos que seguirán en el negocio del narcotráfico, que no se acabará nunca, mientras haya alguien que esté dispuesto a consumir y alguien que esté dispuesto a vender. Entonces me parece que esto de este proceso de paz no es real. Precisamente había un artículo del Espectador que hablaba de que el ELN ha copado un poco los territorios que han dejado la FARC durante este proceso de paz. Entonces creo que sí, es muy consistente con su tesis. Bueno, cambiando un poco de tema, hay muchos sectores que lo relacionan a usted con la izquierda tradicional del país, Gustavo Petro, Clara López. ¿Es esto verdad o considera que hay serias diferencias? Es completamente equivocado. Sí. Yo creo que el modelo de izquierda en el mundo ha fracasado. En Europa el socialismo ha llevado a los países, salvo Alemania, a estar todos en una situación crítica. El comunismo ni hablar. Entonces el modelo pues definitivamente fracasó. Y lo que está pasando en Venezuela... Entonces pienso que lo que ha sido equívoco es que la gente se case con una posición y esa posición determine las políticas públicas, cuando muchas veces se tiene que ser muy social, se tiene que pensar en, digamos, en la desigualdad, en la inequidad, pero también tienes que pensar en el dinero. Si tú no tienes el dinero y no lo produces, ¿cómo vas a sacar a la sociedad adelante? Tapar los huecos de Bogotá vale 11 billones y el presupuesto son 17. ¿Cuándo los vas a tapar? En mi opinión, nunca. ¿Qué necesitas ahí? Generar riqueza. Ese es un tema que la gente podría pensar que es de centro derecha. Pero yo he querido hablar, en vez, o mejor, que de capitalismo salvaje, que lo es, yo quiero hablar de la economía del bien común y de la solidaridad, que es una visión donde entendemos que mientras no desarrollemos un sistema económico diferente al capitalismo, tenemos que convivir con él, pero no puede ser que beneficie solamente a los privados y a los particulares, sino que se tiene que enriquecer la ciudad, el Estado, y que el particular haga su beneficio, pero tiene que ser equilibrado. Entonces, un poco como la empatía de Adam Smith y otros pensadores. Sí, lo que pasa es que el modelo de desarrollo mundial cambió. Es decir, todo el tema del crédito, del circulante, del déficit, todo esto que eran normas absolutas de riqueza y de medios de producción cambiaron. El hombre más rico del mundo hoy tiene 31 años, se inventó un concepto que se llama comunidad y revoluciona, digamos, el modelo de negocio. La compañía más grande del planeta no ha comprado un solo vehículo y no tiene un chofer, y se llama Uber. El medio de comunicación más grande no tiene un solo periodista, y se llama Google. Entonces entramos a una nueva etapa del mundo, de la riqueza, de la economía, que no tiene que ver con esa idea tradicional de los medios de producción, de la explotación de los recursos naturales, del capital y de los recursos. Eso cambió completamente. Ahora es tecnología, modernidad, y eso nos lleva a un escenario donde la posibilidad de resolver los problemas ya no tiene que ver únicamente con la riqueza. Un ejemplo, una ciudadanía accionando en una dirección puede representar 3 o 5 veces el presupuesto de la ciudad. Es decir, no hay una erogación de dinero, pero hay una movilidad de fuerzas que se pueden representar en dinero y en resultado. Entonces, este es un nuevo mundo. En ese nuevo mundo es que yo pienso que los políticos tradicionales no tienen ninguna posibilidad de sacarnos al otro lado. En cambio, la fortaleza de las comunidades, lo que se ha conocido como los indignados, todas las teorías de la movilidad de las redes sociales nos dan una gran oportunidad. Se necesita un pensamiento muy moderno, de avanzada, y eso no tiene nada que ver con la derecha y con la izquierda. Sí. Tiene que ver con la modernidad. Bueno, y ya que tocó el tema de Uber, ¿qué piensa de Uber? No, yo apoyaría a Uber. Pienso que Uber es el mejor ejemplo de la ineficiencia de esos sistemas de transporte, que además son un poco mafias. ¿Y por qué mafias? Porque responden a unos intereses que no consultan sino su beneficio, no están pensando en la colectividad, en el beneficio común. Y lo que pienso es que si tenemos a Uber podemos llevar
a estos otros sectores a que se modernicen, a que se estandaricen y a que se den cuenta que es un tema de calidad del servicio. ¿Sí? Hoy estamos obligados a andar en esos taxis amarillos, en ese Transmilenio, en ese ITP, es decir, hoy hay un abuso del consumidor a todo nivel. Entonces, estas nuevas plataformas lo que demuestran es que si hay un buen servicio la gente lo paga. Entonces me parece que es la prueba de que este mundo sí puede cambiar. Bueno, y hablando de movilidad, ¿qué propuestas tiene específicamente para el tema de movilidad? Y le voy a referir 3 temas: Transmilenio, huecos y el otro se lo quedo pendiente porque se me fue la mente. Mire, lo que pienso es así como yo estudio el tema del territorio, de los negocios, de la riqueza, del conflicto, analizo sus causas, y yo creo que lo que es fundamental es tener una mirada científica. Entonces, cuando la gente le hablan del tema de transporte y de movilidad, casi que se imagina que esto es un servicio público, y resulta que no, esto es un negocio privado. Entonces, los operadores del Transmilenio tienen que meter en un metro cuadrado entre 8 y 10 personas porque ese es su negocio. Entonces, cuando nosotros vemos un bus rojo o un bus azul, pensamos que eso es un servicio público. Entonces, lo que debemos es leer ahí: esto es un negocio privado, no estoy haciendo caridad, estoy haciendo utilidad, estoy haciendo riqueza. ¿Se quiere subir o no se quiere subir? ¿Sí? Entonces, pero como el ciudadano no piensa eso, el ciudadano no sabe eso, él piensa que eso es un servicio público, como el metro de París o el metro de Nueva York. Cree que a una tarifa más o menos razonable puede tener un medio buen servicio, y resulta que no. Entre más gente metan en un bus, mejor negocio hacen ellos. Eso es el statu quo, es así, no es un servicio público. Entonces, si yo quiero intervenir en la actividad de transporte y movilidad, lo que tengo que saber es qué pasa en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Primero, entender que ellos tienen un negocio y nosotros necesitamos un servicio público. Son dos cosas diferentes. En la mayoría de los países, los servicios públicos son del Estado y son muchas veces subsidiados. O sea, el metro en todo el mundo, por lo menos en un 52% de la tarifa es subsidiada, ¿sí? Aquí la tarifa la paga plena el ciudadano. Entonces es una contradicción entre un negocio y un servicio público. Entonces nos tenemos que sentar con los operadores, hacerle entender a la ciudadanía que esto es un negocio y que tenemos que pasar del negocio al servicio público. ¿Qué necesitamos? Invertir muchísimo dinero. Yo calculo que hay que hacer una alianza público-privada con estos operadores de Transmilenio. La puede hacer la empresa de energía eléctrica. Se tiene que crear una sociedad que es mixta, donde nosotros ponemos una cifra importante que nos lleva a ser mayoría. Ellos siguen con su negocio, pero nosotros garantizamos que esto va a ser un servicio público. ¿Eso qué significa en la práctica? Solo el 20% de las personas se suben a Transmilenio, solo el 9% se suben al SITP, es decir, sumado todo no da el 30%. El estrato 0, 1 y 2 no puede pagar esto, y el estrato 5 y 6 tampoco quiere subirse porque es un método de transporte inseguro, no es de buena calidad el servicio. Entonces lo que necesitamos es llevarlo a un estándar de buena calidad. Necesitamos que esa gente que no puede pagar se pueda subir, lo cual implica en la práctica que la ciudad tiene que pagar por ellos, y tenemos que lograr que esos estratos 5 y 6 se suban para que, de acuerdo con esta riqueza que podamos generar, ya no solamente para el privado, sino para el privado y la ciudad, nosotros podamos lograr subsidiar o aliviar de alguna manera la gente que no puede pagar. Esto será al final un servicio público. Entonces tenemos que cambiar las estaciones de Transmilenio. Yo planteo que deben ser grandes estaciones como de metro. Deben tener vigilancia, deben tener cámaras, debe haber policía, locales comerciales. ¿Y por qué? Porque es que Transmilenio sí mueve prácticamente más personas que cualquier metro del mundo, menos el de Hong Kong. Entonces, si nosotros logramos hacerlos deprimidos por la Caracas o hacer puentes y aumentamos 5 kilómetros la velocidad del Transmilenio, podemos aumentar el 40% de la capacidad. Entonces, necesitamos ser científicos, ser técnicos, ser realistas y ser capaz de construir un sueño que al final es un buen negocio para los privados, es un buen negocio para la ciudad, que al final va a tener que reinvertir el beneficio en lograr que la gente, como los estudiantes, sean subsidiados, las personas mayores también, y al final todos vivamos en una sociedad un poquito más justa y más moderna, con más tecnología, y no la salvajada que nos toca vivir cotidianamente. El otro tema era el metro. ¿Así el metro tal como está? No.
El metro es un error económico. Colombia está pasando por la peor situación de décadas. Estamos teniendo un déficit más o menos de 12 billones al año. Tenemos una devaluación que ya va por el 35%. Es decir, esto significa que si debíamos 100 mil millones de dólares de deuda externa, en pesos debemos 135 mil millones y sigue aumentando. Los ingresos por el petróleo se redujeron en un 43% y el precio del barril sigue cayendo. En estas condiciones, ni el plan de desarrollo del 2014 al 2018 dejó un solo peso para el metro, y ya el ministro de Hacienda, ayer o hoy, acaba de decir que tienen que entrar en un tema de ajuste fiscal por la situación económica. Ya están diciendo que no hay dinero para el metro. Yo lo dije hace varios meses cuando salió el gobierno nacional y el gobierno distrital a decir que tenían la plata para el metro. Yo dije, esto es una mentira. Entonces, tú en tu casa, si tienes problemas con el piso, tienes goteras, hay una ventana rota, no vas a aparecer un día diciendo que vas a cambiar la cocina y le vas a poner mármol, ¿sí? Entonces, esto es igual, ¿sí? Segundo, ese metro, que serían en principio 7 mil millones de dólares, pasaría por el siguiente proceso: más o menos 10 años de construcción, que llevaría a que esto se multiplique, no sabemos por cuánto. En el caso del metro de Medellín empezó con 2 mil millones de dólares y terminó en 5.700, ¿sí? Casi 3 veces más. Y no es subterráneo, ¿no? 15 años después, sin ser subterráneo, ignorando el 100% de las rentas del tabaco y el alcohol, lo cual equivaldría más o menos a lo que tendríamos que hacer. La pregunta es, 27 kilómetros de metro que tocan solamente 6 localidades, se pueden comparar con 10 o 12 troncales que tienen más o menos unos 120 kilómetros y 663 kilómetros de los alimentadores. Eso se puede comparar, estamos hablando casi 800 kilómetros, se pueden comparar con 27 kilómetros para 6 localidades. Yo creo que no. Yo creo que lo que necesitamos hacer son 6 troncales, una por la avenida Boyacá, una por la avenida 68, una por la autopista de la calle 170 hacia Chía, una por la Caracas de la cárcel de la Picorta hacia el sur y una por la avenida 1 de Mayo. Esas troncales de Transmilenio no serán negocios de privados, serán negocios de la ciudad, puede que sean operados por privados, pero ahí desarrollaremos el modelo de Transmilenio que yo digo que es como de metro, ¿sí? No tendremos semáforos, tendremos una velocidad no de 24 o 27 kilómetros, que es más o menos la que hoy en día tenemos, sino puede tener una velocidad inclusive hasta de 60 kilómetros, que es lo permitido. Entonces, pienso que lo que hay que hacer son esas 6 troncales, hay que modernizar el Transmilenio y hay que crear un sistema de transporte masivo, porque finalmente solamente se sube el 30% a este sistema. Tenemos que lograr que, como en Europa o en Estados Unidos, la gente mayoritariamente ande en un sistema de transporte seguro, moderno, profesional, y que los sistemas de transporte todos se tienen que hablar. Yo creo que deben haber monorrieles. Yo planteo 3 monorrieles como sistemas complementarios, que es de Suacha al centro de la ciudad, de Suba a la calle 80 y del centro de la ciudad a la 170 como sistemas complementarios. Tienen que haber un par de autopistas urbanas. O sea, nosotros no tenemos en una ciudad casi de 9 millones una sola autopista, ni la del norte ni la del sur, y en sentido oriente y occidente no tenemos ninguna. Creo que necesitamos por lo menos 2 autopistas y necesitamos lo que yo llamo viaductos ampliados, o sea, la calle 170, la avenida Pepe Sierra, la calle 63, la avenida La Esperanza, la avenida Las Américas y la avenida 1 de Mayo tienen que tener unas autopistas que serán unas autopistas privadas, o sea, pagas, y esa misma autopista va a llevar una autopista pública, debe llevar motovías, debe llevar ciclovías, y todo eso debe no generar segregación, debe enriquecer esas regiones por donde pasa, lo cual significa un gran plan de renovación urbana. ¿Y por qué eso sí se puede hacer? Porque eso se puede hacer con negocios y con dinero privado, donde nosotros al privado la ciudad le va a pedir el 30%, o entre el 30 y el 40%, dependiendo del negocio, por dar los permisos y acceso a 8 millones de 8 o 9 millones de habitantes. Es decir, los privados se van a enriquecer, van a poner su dinero,
esas obras al cabo de 30 años o lo que sea volverán a propiedad del distrito, pero en el entretanto la ciudad generará riqueza a partir de esas obras sin poner un peso. Eso yo se lo he planteado a multinacionales que me han hablado del tema de infraestructura y todos aceptan el modelo, ¿sí? Eso es lo que yo llamo economía del bien común y de la solidaridad. Es decir, no solamente se enriquecen los privados, sino se enriquece la ciudad y con esa riqueza podemos aliviar la carga de las personas que tienen menos. Creo que gran parte de sus propuestas se basan en el tema del territorio, del ordenamiento del territorio. ¿Qué hacer con el POT? Mire, el POT de Petro es buenísimo, porque yo creo inclusive que él se adelantó al Papa y se adelantó a las declaraciones de Obama diciendo que la peor amenaza que tenemos los humanos es el cambio climático. Ese POT es un POT que consulta la necesidad de adecuarnos al cambio climático y al calentamiento global. Pienso que se lo negaron en el Consejo por razones puramente políticas. Pienso que ese POT ha debido ser más consensuado, ¿sí? Es decir, más o menos Petro impone su idea, que es muy buena, pero eso genera fricciones en distintos sectores. Yo he hablado con urbanizadores y constructores muy grandes de Bogotá y de Colombia y varios de ellos, la mayoría de ellos dicen que el POT de Petro es muy bueno. Es decir, los ricos están diciendo que el POT de Petro es un POT digamos, que les conviene, que les sirve y digamos, lo ven positivo. Si yo fuera alcalde, adoptaría el POT de Petro y yo planteo una constituyente por Bogotá. Yo creo que nos tenemos que sentar todos los representantes de los barrios, de las localidades, de los sectores, de los poderes dominantes, de las autoridades nacionales y locales. Tenemos que consensuar un POT. Tenemos que volver a rayar el mapa, tenemos que decir qué ciudad queremos, tenemos que pintar el sistema de transporte masivo, que yo creo que debe ser un anillo vial, que para mí pasa por la Caracas y por la avenida Boyacá. Si yo alguna vez hiciera un metro, lo haría por la Caracas, como lo recomiendan algunas personas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y algunos de la Universidad Nacional, y construiría un proceso de renovación urbana en torno a la Caracas, retrocediendo la Caracas para crear un gran parque lineal, un poco parecido a lo que se ha hecho en Madrid. Y eso lo complementaría con el sistema Transmilenio, generando en la ciudad, que es bastante horizontal, un anillo vial que beneficie, digamos, a los distintos sectores. Generaría unas zonas de transición para que los camiones no puedan entrar. Digamos, mi gran apuesta es por la tecnología, ¿sí? Porque, pongo un ejemplo, todos los alimentos que vienen para Bogotá tienen que llegar a Corabastos y de ahí los repartimos a distintos lugares de la ciudad. La pregunta es, ¿todo eso no se puede resolver con tecnología? Si yo finalmente voy a consumir esto, el productor original puede estar conectado y no van a llegar esos grandes camiones, sino finalmente llegarán a los lugares la comida que debe llegar y consumirse en pequeños mercados, en pequeños camiones, cambiando completamente todo lo que es el plan maestro de transporte, que lo hay en teoría, pero en la práctica no existe. El tema de seguridad es lo mismo, es poner cámaras para que queden grabados los bandidos, hay que cambiar las luces LED. Es decir, no hay un solo tema que nosotros no podamos abordar con tecnología si tenemos la voluntad política de resolverlo. La pregunta es, ¿las autoridades convencionales, los políticos tradicionales la tienen? Yo creo que no. Entonces, yo confío mucho en el tema de la tecnología. Usted es una persona que le cree mucho a la técnica, a la tecnología y a los investigadores. ¿Cómo va a estar compuesto su equipo de gobierno? Es que, digamos, yo pienso, digamos, si tú has oído las teorías de Daniel sobre el tema libertario, pienso que, digamos, eso en nuestro modelo es imposible, pero ese es un referente hacia el que tenemos que caminar. El Estado tiene que dejar de ser tan grande, el Estado se tiene que volver pequeño. ¿Y cómo se vuelve pequeño? Si la sociedad se fortalece. Entonces yo creo que lo que debe hacer una alcaldía es ser una bisagra entre el sector privado, entre el sector productivo y la gente, ¿sí? Entonces yo creo más en las alianzas público-privadas que en las licitaciones, porque si uno le encarga algo a una secretaría o a un pedazo del Estado, una alcaldía nunca pasa. Si uno le encarga eso al privado, el privado que está en su negocio, que es técnico, que es profesional, lo saca adelante.
Lo que tenemos es que evitar es que eso sea capitalismo salvaje, es decir, que ellos se queden con los servicios públicos y que la ciudad no se beneficie y sean servicios públicos muy costosos o impagables. Tenemos que buscar un modelo que sea más o menos equilibrado. Entonces, yo lo que haría es que trataría más bien de que ese equipo fuera muy pequeño y haría todo público, haría la contratación 100% pública. Entonces, si vamos a hacer una obra, por ejemplo, en Fontibón o en Engativá, cerca del aeropuerto, la población de Engativá y Fontibón tiene que poder opinar. Entonces, sí, yo pienso que el poder lo tiene el pueblo. Después está el consejo, que es el que realmente puede decidir si hay o no acuerdos, si hay normatividad, y luego está el alcalde, y debajo están los secretarios. Entonces, para mí la pirámide no es así, sino es más bien así. Bueno, y en el tema de educación, ¿cómo mejorar la calidad de la educación? ¿Cómo evitar problemas como la drogadicción? Sí, el tema de educación es muy parecido a lo que estamos hablando. El tema de educación es una mentira. Le dicen a la gente que si se educa lo va a lograr y va a tener trabajo, y eso es mentira. Hay una desconexión completa entre el sector empresarial e industrial, que lo que le importa es lo que a ellos les pasa, es hacer su utilidad. Está el sistema educativo, que es otro negocio, muchas veces un negocio privado, otras veces público, y finalmente está lo que ellos producen, que son unos profesionales, muchos con maestrías, doctorados, que no consiguen empleo. Entonces, lo que tenemos es que unir el sector empresarial y productivo con la necesidad de empleo a través de un sistema de educación. ¿Y eso qué significa? Que los oficios cambiaron en el mundo. Lo que necesitamos es adecuar el sistema de educación a esos nuevos oficios, a esas nuevas actividades, para que la gente consiga empleo. Entonces tiene que haber un gran sentido de responsabilidad del sector productivo, tiene que haber mucha inteligencia práctica de la alcaldía para lograr que esa gente se capacite en los oficios que estos empresarios, estos industriales pueden conseguir, y eso tiene que generar un beneficio directo de un empleo digno, razonable. Entonces yo creo que el sistema educativo hay que cambiarlo completamente, porque el conocimiento como lo conocimos nosotros, como cuando yo estudié Derecho y ese conocimiento se mantenía estático. Hoy en día ese conocimiento muta, podemos en una actividad en 8 meses o en un año puede cambiar absolutamente todo. Entonces lo que necesitamos es que la enfermera sea una enfermera que maneje nuevos sistemas de información, nueva tecnología, que el programador de computador esté muy afín con lo que está pasando en el mundo de las redes sociales, de las comunidades. Es decir, necesitamos un sistema educativo que esté acorde con la demanda y con la oferta de empleo que hoy en día no está. ¿Qué haría Alex Bernot en el tema de los habitantes de la calle y los vendedores ambulantes? Mire, el tema de los habitantes de la calle, como en el tema del río Bogotá y otras fotografías que uno podría tomar, es la prueba del tipo de sociedad que somos. Cuando nosotros permitimos que este tipo de cosas pasen, esa es nuestra fotografía. A nosotros no nos importan los seres humanos, no nos importan los congéneres nuestros, no nos importa que lleguemos a unas condiciones tan precarias, y al permitir que eso sea así, eso demuestra qué tipo de personas somos o qué tipo de sociedad. Cuando miramos el río Bogotá es igual. Cuando tú puedes tener un río como tenemos nosotros, demuestra que nosotros somos una sociedad inviable, una sociedad inhumana, una sociedad egoísta. Entonces, digamos, yo en este tema haría lo siguiente. Yo he dicho, un poco para contrastar con el tema de los subsidios y la política de los subsidios, es que se invierte mucho en la gente pobre, pero la gente no sale de la pobreza. Sí, esto se ha vuelto un poco una política como de izquierda, pero ellos no tienen un plan para sacar a la gente al otro lado. Yo he dicho que tenemos que invertir el doble o el triple, lo que sea necesario para sacar a esta gente al otro lado. Y es que un habitante de la calle no es un problema, es el problema de él y de su familia. Y ese entorno, si nosotros llegamos a querer descubrirlo, y porque realmente nos importa, nos puede llevar a tocar otros problemas mucho más graves. Entonces, yo creo que el reto es sacar a la gente de la pobreza. Y eso pasa porque la gente entienda que esa es una responsabilidad colectiva. Cuando nosotros veamos a un habitante de la calle, tiene que ser como si nosotros nos viéramos en esa situación, que hoy en día no pasa, lo cual lleva a un tema de conciencia, de cultura ciudadana. En mi opinión, importan más los toros bravos, la fiesta taurina, que 12.000 o 20.000 habitantes de la calle que hay. ¿Sí? La pregunta es, ¿hay un movimiento animalista? ¿Hay un movimiento ambientalista? ¿Pero hay algún movimiento que se preocupe por esos habitantes de la calle? Yo creo que no. Y ahí es donde creo
que el alcalde Petro es la única persona que de alguna manera está queriendo hacer algo por ellos. De pronto no hace todo lo que debe hacer, porque no lo logra sacar de la pobreza. Pero por lo menos él se preocupa por eso. La pregunta de los demás se preocupan por eso, yo creo que no. ¿Y los vendedores ambulantes? Los vendedores ambulantes es la lucha por el territorio. Estas personas mayoritariamente son desplazadas de distintas partes del territorio. Entonces, si nosotros no somos capaces de controlar el territorio y la nación, ahora queremos dar ejemplo de respeto por el espacio público en unos andenes donde esta gente medianamente consigue su sustento. Entonces me parece que esa mirada del espacio público es una mirada muy parcial. Yo he dicho que ese no es un problema de espacio público, es un problema de lucha por el territorio. También hay que reconocer que hay mafias que se han metido en estos sectores de los vendedores ambulantes y utilizan a los vendedores ambulantes para ellos promover sus negocios, muchas veces el tema del microtráfico, etc. Pero eso no implica que el vendedor ambulante como tal no sea una víctima de desplazamiento, etc. Yo propongo ese modelo europeo. Cuando uno va a Europa se da cuenta que muchos de los centros de las ciudades son peatonales. O sea, uno no puede transitar por todas partes en vehículo. De hecho, la gente no usa casi el vehículo como se usa acá. Entonces yo propongo cerrar en varios sectores de la ciudad, de las localidades, un poco por las vocaciones naturales, y que ahí redistribuyamos la actividad del vendedor ambulante, pero desde una mirada diferente. ¿Y eso qué significa? Estas personas no tienen salud, no tienen prestaciones sociales, no tienen acceso muchas veces a educación. Yo he dicho que lo que ellos venden puede llegar a ser más grande que lo que puede vender un grupo económico, pero necesitamos llevarlos a que dejen de ser vendedores ambulantes. Yo quiero llamarlos emprendedores populares, pero a ellos no les gusta ese nombre, porque ellos son orgullosos de que son vendedores ambulantes. Entonces yo les he explicado que hablar de emprendedores populares es un nivel diferente, porque buscaríamos otras cosas. Ellos no están muy de acuerdo con eso, pero yo pienso que tenemos que ayudarlos a, digamos, no a formalizarse, porque ahí yo pienso que es una mentira. De 27 millones de personas económicamente activas solo hay empleo para 2, 15 millones no tienen empleo. Entonces cuando nosotros decimos que la formalidad es la regla, yo creo que la informalidad es la regla. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que ayudarlos a organizarse, ¿sí? Para que puedan tener los beneficios de una actividad profesional, que yo creo que lo es. Pero para eso también necesitamos cívica y socialmente reconocer de dónde vienen ellos y qué son, dejar de estigmatizarlos y discriminarlos y buscar la reivindicación del espacio público como si eso fuera lo más importante, y creo que no lo es. Bueno, y cambiando un poco el tema, ¿cómo es ser candidato independiente? Es mucho más fácil de lo que la gente se imagina, ¿sí? Ser candidato independiente es más o menos decir lo que uno piensa, que no tiene ninguna consecuencias, porque uno no le tiene que dar puestos a nadie, nadie lo está apoyando a uno, o sea, nadie le está dando a uno plata para que uno defienda un sector. Entonces finalmente es una gran libertad, es una inmensa satisfacción. A mí no me preocupan las encuestas, me parece que las encuestas son manipuladas, y las encuestas son una manera como llevan a la gente a tener que escoger entre 3 o 4 personas que le dan garantías a aquellos que son los dueños de la ciudad y del país. Es decir, creo que las encuestas van dirigidas a evitar que haya democracia, ¿sí? Pero yo soy optimista porque pienso que finalmente la gente es la que tiene el poder. Y si la gente quiere tomar conciencia de elegir un buen gobernante, lo puede hacer. Si la gente decide que yo debo ser el alcalde, lo va a decidir. Si la gente quiere seguir un poco en ese juego tonto de elegir a los mismos que representan lo mismo y nada va a cambiar, pues es el beneficio de la gente. Creo que la democracia es para acertar o para equivocarse, pero así es la democracia. Entonces, pienso que esta campaña no está definida. Pienso que esos 3 o 4 candidatos que van ahí están embolatados. Ninguno ha podido lanzar un mensaje claro, ninguno se ha podido conectar con la ciudadanía, ninguno genera pasión, ninguno genera nada. Yo pienso que Daniel Raisvik y yo, Ricardo Arias, somos personas que transmitimos un mensaje con sinceridad, con claridad,
y la gente lo recibe. Entonces puede que no nos saquen en los periódicos en las encuestas, pero cuando vamos a un foro, la gente que nos oye nos escucha y nos escriben mensajes, nos felicitan, nos dan mucho ánimo. Y bueno, esto es un poco la lucha contra el escepticismo generalizado y el optimismo personal, que a mí me sobra optimismo porque yo en mi vida siempre lo que me he planteado lo he logrado. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero que estos temas que tú me estás preguntando finalmente haya una explicación técnica y científica, que si tú se lo preguntas a cualquiera de esos otros candidatos que no son independientes no te lo van a responder, porque ellos son amigos de los transportadores, de los operadores, de los contratistas, y ellos sí no pueden decir lo que es, tienen que decir lo que les conviene. Bueno, ¿y cómo hacer para que este mensaje llegue a los 8 millones de bogotanos y no quede limitado a un porcentaje pequeño? Yo creo que el mensaje llega cada día más, o sea, cada día nos entrevistan más los medios. A veces pasa que un medio nos ignora y al cabo de los días nos termina invitando. Es decir, yo creo que los medios también están compuestos de personas y en esas hay personas buenas y personas que no son tan democráticas, pero yo creo que nosotros hemos sido un ejemplo, la gente nos visibiliza. Creo que te tienes que ganar el espacio porque ni aquí ni en ninguna parte te dan nada gratis. Entonces tienes que pelear. Nosotros con Daniel hemos hecho un par de videos, yo hice uno solo, luego hice uno con él. Yo trato de, por ejemplo, los fines de semana, yo no voy a reuniones de lechona y políticos tradicionales, sino me voy y me busco una situación. La semana pasada estuvimos en Ciudad Bolívar hablando con la gente, visitando sus casas, ellos explicándonos la dinámica de lo que pasa en un barrio, cómo se vende la droga en los colegios, qué es lo que ellos piensan. Ellos, por ejemplo, digamos en Ciudad Bolívar, yo les planteaba que si hacíamos una gran obra de infraestructura y uno convocaba a la gente a trabajar, ¿se irían? Y ellos me decían que sí. Entonces yo pensaba que nosotros tenemos que hacer como hacían las potencias, grandes obras de infraestructura para emplear a la gente. Entonces sí, pues no gente que está preparada, pero podemos ocuparlos en unas actividades que tienen un costo social adicional, pero que son fundamentales para que la gente tenga un sueldo, un empleo, una dignidad. Entonces yo me puse feliz porque los oí y ellos mismos tienen planteamientos y soluciones, y ahí es un poco mi teoría. Mi teoría es la misma del doctor Jorge Eliezer Gaitán, es que el pueblo es superior a sus dirigentes. Lo que tenemos es que oírlos y tenemos que adecuar esos grandes proyectos y esas necesidades de grandes obras a las necesidades de ellos. Es decir, no hacer esto sin tenerlos en cuenta a ellos. Es decir, si vamos a hacer una autopista, tenemos que ver por dónde pasa la autopista y tenemos que emplear la gente que está localizada en esos lugares, porque no es simplemente un negocio privado, es también un negocio social. ¿Sí? Yo hablo por eso de utilidad social por oposición a utilidad económica, y hablo de economía del bien común y de la solidaridad por oposición al capitalismo salvaje. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pienso. Bueno, y si usted no fuera candidato a la alcaldía, ¿por cuál de las otras 8 opciones votaría? Pues mire, la verdad, por el que no votaría es por Peñalosa, ¿sí? Porque me parece que él no es muy humano, ¿sí? Me parece que a él le falta lo que a Petro le sobra, ¿sí? Él fue alcalde hace 15 años y todo el tiempo está hablando de su alcaldía. Resulta que hace 15 años en la vida de la modernidad, de la tecnología, de la ciencia, del conocimiento, son siglos, ¿sí? Pienso que Pardo es humano y es también serio, digamos, no veo que sea corrupto, ¿sí? Y creo que Pacho es una buena persona. Muchas veces en los debates, a veces tiene las mejores ideas, ¿sí? La pregunta a veces es, ¿de dónde va a sacar el dinero para esas ideas? Entonces, con él me lleva una sorpresa muy positiva. Me ha llevado una sorpresa muy positiva con Clara también, porque yo me imaginé que ella era mucho más sectaria, ¿sí? Y digamos, me ha tocado al lado de ella y me ha tocado hablar con ella y me he dado cuenta que es abierta de pensamiento, ¿sí? Es decir, si bien es una persona de izquierda, también pienso que
que su formación, su educación le han dado posibilidades de tener contacto también con la riqueza. Entonces es que no es clara sino clarita. Sí, yo pienso que ella, digamos, yo creo que ella podría estar abierta a entender tesis, digamos, de centro y inclusive de derecha en el tema económico, ¿sí? Pienso que, digamos, en general creo que el próximo alcalde va a ser un buen alcalde, ¿sí? Creo que va a tener un referente obligado en Petro, en el tema humano y en el tema de la gobernanza del agua y en el tema del cambio climático, es decir, el próximo alcalde va a tener que respetar eso. Pero también va a tener el reto de generar riqueza, que es creo que lo que Petro por su tema ideológico no le queda fácil hacer, ¿sí? Una campaña de alcaldía pasa también por un diálogo entre los candidatos. Los candidatos oyen lo que los otros plantean. Algunas cosas les gustan, otras no. Pero los que son inteligentes, y yo creo que hay varios inteligentes, se terminan dando cuenta que las ideas de esto o del otro, aunque no aparezcan en las encuestas, son buenas. ¿Sí? Entonces, finalmente es un proceso de enriquecimiento, digamos, de los argumentos, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, pensaría que, o sea, yo estoy seguro, y se lo digo a la gente cuando me pregunta, yo estoy seguro que Bogotá va a cambiar mucho los próximos 4 años. Porque Bogotá es muy diferente hace 4 años. Si uno mira el tema de tecnología, en estos últimos años, en estos últimos 3 años o 4 años ha pasado de todo en el mundo de la tecnología. Entonces pienso que eso es un tema completamente obligado. Bueno, y si usted llegara a quedar alcalde de Bogotá, ¿qué sería la primera cosa que haría el 1 de enero de 2016? Si llegara a ser alcalde, lo primero que haría sería darle gracias a Dios. También le pediría que me iluminara. ¿Sí? Creo que ganar la alcaldía per se no es una cosa buena, ¿sí? Creo que es un gran sacrificio. Y lo segundo que haría es convocaría a los candidatos a la alcaldía y trataría de gobernar con ellos, con sus ideas, con eso que pueden representar para generar gobernabilidad. Haría una gran constituyente. Lo primero que haría es convocar los distintos sectores para decidir cuál es la ciudad que quiero. La ciudad que quiero no es la que yo pienso. La ciudad que quiero es la que el pueblo, que para mí es el líder, nos debe guiar, nos debe indicar. Yo me reuniría con los barrios, con las localidades, me reuniría con todos los sectores para tratar de consensuar esa ciudad, ¿sí? Y bueno, yo creo que si yo fuera el alcalde, realmente yo transformaría Bogotá. Y al transformar a Bogotá, pienso que podríamos mandar un mensaje nacional de que se puede generar riqueza, logrando sacar a la gente de la pobreza y haciendo una sociedad mucho más justa y más inteligente, porque finalmente la sociedad que tenemos no es muy inteligente. Si nosotros seguimos por este sendero, podemos llegar al modelo venezolano. Y yo sí no quiero vivir en Venezuela, quiero vivir en un país con libertades, con posibilidad de que el hombre trabajador, inteligente, ingenio se vuelva millonario, con aquellas personas que no tienen muchas posibilidades por distintas razones tengan unos mínimos, y donde el tema de la seguridad sea resuelto no por el pie de fuerza y no por armas y no por cámaras, sino porque tenemos confianza en el otro. Tenemos confianza en un pueblo y sabemos que ese pueblo siente de una manera, piensa de una manera y actúa de una manera. Yo creo que ese es el tema cultural, la reingeniería cultural es el centro, digamos, de lo que necesitamos. Bueno, ¿y cuál es su referente en términos políticos y ideológicos? Una persona de la historia que representa. Digamos, la persona que, por lo menos en sus ideas y sus planteamientos, que me parece que es el que debemos seguir, es a Jorge Eliezer Gaitán. Porque él, que era un hombre, que era un abogado criminalista, había estudiado todo el tema de la neurología, entendía que finalmente nosotros, antes que pensar, sentimos. Y entonces su interés era descifrar el sentimiento del pueblo. Y entonces él decía que él era como una antena. Es decir, que cuando el pueblo lo seguía a él, se estaba siguiendo a sí mismo. O sea, la labor del político es interpretar al pueblo y tratar de entender qué es lo que mueve al pueblo. Finalmente, la labor del político es generar una conexión, y la conexión es puramente emocional. Entonces, la neurociencia ha descubierto
que el proceso es diferente a lo que pensamos. Uno primero intuye, eso le genera una emoción, un sentimiento, y luego lo racionaliza. Entonces cuando tú dices yo pienso, lo que estás diciendo es yo siento, ¿sí? Entonces pienso que lo que tenemos es que oír al pueblo, aprender del pueblo y ser sus intérpretes. Por eso él decía que el líder era el pueblo, ¿sí? Yo creo que ese fue un proyecto, digamos, trunco electoralmente, pero pienso que muchos líderes de América Latina lo siguieron y él es un gran referente de muchos líderes latinoamericanos y mundiales, ¿no? Yo creo que el gran descubrimiento de estas últimas décadas es el concepto de comunidad. Es como unas personas metidas en una red logran movilizar mucho más mercado, mucho más comercio, mucho más pensamiento que el que pueda hacer un grupo económico o pueda hacer una gente, digamos, con una actividad unidireccional. Entonces yo creo que la fortaleza del mundo moderno son las comunidades y el tema de Facebook, Twitter, Instagram, todas estas cosas son demasiado poderosas. Supongo que su frase favorita es el pueblo superior a sus dirigentes. Yo creo que el pueblo superior a sus dirigentes. Pienso que una persona humilde, aunque no sea estudiada, es mucho más hábil para sobrevivir que la persona con privilegios. Pienso que ellos desarrollan unas habilidades especiales que les permiten finalmente darle de comer a su familia, a veces educarse, salir adelante, progresar. Y eso lo pueden hacer ellos, pero si ponemos a otros sectores llenos de privilegios y de beneficios, de pronto no lo lograrían. Bueno, Alex, muchísimas gracias por esta entrevista. Quisiera que tuviera un minuto para dirigirse a los bogotanos y contarles un poco de usted, por qué votar por usted. Bueno, yo soy un ciudadano común y corriente. Me metí en la política porque estoy muy preocupado por mi familia, por mis hijos. Veo que Colombia y la ciudad no van para ninguna parte y todos estamos esperando a que alguien haga algo. Pues yo me aburrí de esperar, me puse a estudiar por años para tratar de entender qué pasó en Colombia. Escribí 3 libros que son un poco las conclusiones de mi investigación. Y bueno, estoy en esto para dar la pelea por mis hijos y por los hijos de los otros, porque no me quiero quedar sin la opción de decir que yo lo intenté. Entonces, para mí ganar es decir lo que pienso y tratar de transmitir un conocimiento para que la gente reflexione y finalmente vote mejor de lo que ha votado en el pasado. Pienso que los políticos son los que nos han llevado a este caos y estoy seguro que ellos no nos van a sacar de él. Entonces mi propuesta es una propuesta independiente. Mi movimiento, que es el de la gente, se llama Pueblo, Tierra y Futuro y soy el número 6 en el tarjetón. Bueno, Alex, muchas gracias y le deseamos muchos éxitos en su campaña y en su vida. No, muchas gracias a ustedes y bueno, para adelante porque para atrás ni para coger impulso.